esto que los pactos, ¿no? El Dios de pactos ha sido la serie que hemos estado trabajando hasta la anterior semana. Creo que ha sido 11 mensajes de esa serie, ha sido tremenda. Pero hoy comenzamos una nueva serie, se denomina Naturaleza Divina. Así le hemos titulado. ¿Por qué? Porque se basa en lo que la palabra nos dice al respecto. Pero hoy el mensaje es la introducción, simplemente el mensaje introductorio para que pueda más o menos ubicarse a qué vamos a hacer, qué vamos a ver en toda esta serie. Es importante para nosotros poder hacerlo. Vamos, por favor, rápidamente al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Lo que quiero hoy compartir con ustedes es esta porción, bueno, no solamente esta porción, vamos a hablar de muchos pasajes, pero el sentido en el cual nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio. El evangelio no era el evangelio a secas que a veces nosotros predicamos, solamente de salvación. El Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Él deseaba no solamente que seamos salvos, sino que podamos ser parte del reino de Dios. Ese era su corazón. Por eso dice, él decía, ¿no? Él predicaba de esta forma: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso nos dice: arrepentíos, ¿no? ¿Qué es arrepentir? Es cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Porque cuando el reino de Dios se acerca, para nosotros ser parte del reino de Dios, no podemos seguir pensando de la misma forma. No podemos seguir viviendo de la misma forma, porque el reino es algo especial. Hoy vamos a hablar acerca de eso, pero para empezar necesito poner una base y una discriminación clara. ¿Qué es la salvación y qué es el reino? Porque muchos tenemos esa confusión, ¿no es cierto? Para muchos la salvación es lo mismo que el reino. No, la salvación es una y el reino es otro. Así que vamos al punto número 1. Hoy día solamente tenemos 2 puntos, por si acaso, para los que extrañan el tercer punto, pero hoy día solamente tenemos 2 puntos. El punto número 1 es salvación y reino. Vamos a hacer esta discriminación y para ello quiero recordarles lo que hemos visto en la anterior serie. ¿Recuerdan? Hemos acabado con este mapa que algunos le llaman escatológico, pero es los tiempos que estamos viviendo y dónde nosotros estamos. Nosotros estamos ahí, esperando el rapto o el arrebatamiento, para luego irnos a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes, donde se llevará adelante el tribunal de Cristo, ¿no? Ahora, en todo esto es importante para nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que podamos identificar, acercándonos un poquito al lugar donde estamos esperando el rapto, cómo vamos a discriminar lo que es la salvación y lo que es el reino. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a participar del rapto, lo hacemos porque somos salvos. Todos los que son salvos, todos los que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, vamos a ser llevados en el rapto. Pero en el tribunal de Cristo, ahí es donde vamos a ver qué ha pasado, ¿no? El tribunal de Cristo no es un tribunal para salvación o perdición, no, es un tribunal para recompensa. Diga conmigo, recompensa. Es importante entender esto, porque algunos dicen, no, o sea, entonces vamos a ir al rapto y ahí nos van a volver a bajar o nos van a botar. No. Ese tribunal es para recompensa. Por eso es importante saber qué es la salvación y qué es el reino. Vamos a la palabra, por favor, para ver esto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lea bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, en ese tribunal de Cristo todos vamos a estar ahí, todos. Una vez que nos vayamos en el arrebatamiento, vamos a estar delante de Jesucristo en el tribunal y todos vamos a recibir una recompensa.
Algunos de acuerdo a lo que han hecho mucho, otros de acuerdo a lo que han hecho poco, pero todos vamos a recibir recompensa. Es para eso, ¿no? El problema está en que muchos, o bueno, no muchos, pero algunos, vamos tal vez a recibir una poca recompensa y otros mucha recompensa. ¿Cuánta recompensa quisiera recibir usted? Todos queremos mucha, ¿no? No, todos queremos harto. Aun cuando vamos a algún lugar, queremos siempre el mejor lugar, lo mejor que se pueda obtener. Cuando el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino, Él justamente estaba motivándonos a que nosotros siempre busquemos eso. Busquemos el reino de Dios, ¿no es cierto? Vamos un pasaje más, por favor, en Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, ¿por qué te estás peleando con tu hermano? Vamos a estar delante del tribunal de Cristo y el Señor ahí va a decir, a ver, ¿por qué se están peleando? ¿Por qué se están mirando? ¿Por qué se están sacando la lengua? ¿Por qué están haciendo estas cosas? El Señor nos va a empezar a ubicar en eso y de acuerdo a eso es la recompensa. Por eso es importante para nosotros entender lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que viene el rapto, eso es lo que estamos esperando. Algunos dicen que ya pronto, otros dicen que es inminente, ¿no? Pero ya sea ahora o unos años más, pero estamos esperando eso. Y tienes que tener la certeza de que tú y yo nos vamos a ir. Pero también quiero hoy día informarte que en el tribunal vamos a recibir la recompensa, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Por eso es importante y ese mensaje quería traerte el día de hoy para que puedas tenerlo claro. Pero sigamos en la discriminación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Nos dice y nos está hablando de la salvación o la vida eterna. Y nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y cuánto tiempo es la vida eterna? No tiene tiempo, ¿no? Es eterna, ¿no? Esa es la primera diferencia. La salvación eterna, la salvación, esa vida eterna es eterna, ¿no? No es solamente ahorita hasta que peques, no, es eterna, ¿ok? Eres salvo y eres eternamente salvo. Dios, Jesucristo está guardando tu salvación, no tú, porque si nosotros la guardáramos, pues ya lo hubiéramos perdido en la esquina, ¿no es cierto? Porque pecamos y demás, pero el Señor Jesucristo es quien está guardando tu salvación, por lo tanto, tienes vida eterna. Amén. Esa es la salvación que tienes, la salvación es así, pero el reino no es tan eterno, el reino es o tiene una duración de 1000 años. Y vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos años? 1000 años. Ese es el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. A eso Dios estaba apuntando. A eso Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, ya es accesible para todos ustedes, por lo tanto, esfuércense, ¿no? En otras palabras, eso nos decía. El reino, no se conformen solo con la salvación, porque dicen, ya tengo vida eterna, soy salvo, no me voy a ir al infierno. Pero ¿qué va a pasar en el juicio del trono? ¿Qué va a pasar ahí con tu recompensa? ¿Quieres recompensa o no? Porque esos 1000 años vamos a venir a reinar con Jesucristo aquí en la tierra. ¿Te gusta la forma en la cual estás viviendo? ¿Te gusta la forma en la cual, como algunos dicen, me ha tocado así, he nacido en esta situación, no he tenido papá, o etcétera? A muchos no les gusta, pero Dios nos da la oportunidad de poder vivir, volver después de cenar con el Señor, volver en la segunda venida y vivir 1000 años aquí, recompensados por la obra que has hecho o por cómo has vivido en este tiempo. Porque ahí están también no solamente las personas que han trabajado, sino las personas que han dado su vida por el Evangelio. Ellos tienen entrada directa al reino.
Es glorioso porque Dios va a recompensar. No va a dar lo mismo a un cristiano de aquí que ha estado, a ver si voy, no voy, estoy o no estoy, u otro que ha ido a arriesgar y ha dado su vida por el Evangelio. Otro que ha dado su vida, su familia, ha sufrido penalidades. Esa persona va a tener una gran recompensa en el reino. Es distinto, pero Dios no es injusto. Por eso ese tiempo es el de recompensa. Para ver un poquito el tema de los tiempos, aquí en el diagrama que hemos visto hace algunos domingos, ahí vemos la eternidad pasada, la eternidad futura y el marco de tiempo. Dentro de ese marco del tiempo, ahí están el reino como 1000 años, ¿no? El marco del tiempo son solamente 1000 años, pero la vida eterna es hacia la eternidad. Amén. Hay una diferencia entonces. La salvación es por la eternidad, pero el reino va a durar 1000 años para que tú seas recompensado por 1000 años. No por una gestión de 5 años, no por 85 años ni 100 años. Es una recompensa que Dios quiere darte por 1000 años. ¿Estás feliz? ¿Quieres ser recompensado? Ahora vamos, por eso hoy día quiero recordarles, quiero aclarar este tema para que todos podamos estar listos para ese día. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? La diferencia. Por ejemplo, aquí dice, por gracia sois salvos. La salvación es gratis, es gracia. Por lo tanto, la salvación se recibe gratis. Amén. ¿Se entiende, no es cierto? Es gratuito, no tienes que hacer nada para ser salvo, solamente creer. Pero aquí nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Aún la fe con la que creemos es un regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es un regalo. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Es un regalo, ¿no? Nadie tiene que comprar la salvación, no. Si estás queriendo obtener la salvación, estás loco. ¿Por qué? Porque ya es gratis. Amén. Es gratis. Pero el reino no. El reino dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la salvación es gratis, pero el reino no había sido gratis. El reino implica que tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es distinto, por lo tanto, la salvación es algo y el reino es algo distinto. Tenemos que tener claro esto para poder entender lo que Dios nos quiere dar, hacia dónde nos está apuntando el Señor. La salvación es gratuita, el reino depende de lo que hagas, de las obras. La salvación solamente tienes que creer, en el reino tienes que hacer, ¿no es cierto? Por eso, si quieren ver un poquito en el diagrama, la salvación es un regalo y el reino es una recompensa. Y no son iguales, no es lo mismo. La salvación es gratuita, el reino es recompensa por las obras que tú has hecho. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Es importante porque cuando entremos a lo que viene adelante vamos a tener claro el tema. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, donde el Señor Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? El Señor Jesucristo nos dice que el reino hay que buscarlo. El reino hay que buscarlo. Pero nunca dice que la salvación hay que buscarla. ¿Se han dado cuenta? La salvación no hay que buscarla. Porque en realidad la salvación no se encuentra, por si acaso, ¿no? ¿Me pueden prender este aire, por favor? La salvación no se encuentra, ¿sí? Jesucristo es quien vino a buscarnos, ¿no es cierto? Por eso dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar, ¿sí? Entonces, la salvación no se busca, sino que Dios ha venido a buscarnos para que seamos salvos. Lo que sí tenemos que buscar es el reino. El Señor dice, busquen el reino. El Señor Jesucristo nos anima a buscar el reino.
Pero la salvación, no. La salvación no tienes que buscarla. La salvación te encuentra a ti. Ninguna persona puede decir, no, yo estaba buscando siempre ser salvo. No. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Nadie. Isaías dice eso, ¿no? Nadie estaba buscando. Y si creías que estaba buscando, eso era religión, porque es el intento del hombre de llegar a Dios. Eso se llama religión. Pero el evangelio es Dios llegando y buscando lo que se había perdido. Ese es el evangelio. Jesucristo buscando, Jesucristo llegando. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que busquemos el reino. El reino hay que buscarlo. Pero la salvación no se busca, la salvación no se encuentra. Jesucristo viene a buscarnos a nosotros. Esa es bueno, no sé cuántas diferencias he puesto ya, pero varias son, ¿no? Esa es otra diferencia importante. El Señor nos dice que busquemos, que nos esforcemos por el reino. Por eso, cuando ya tenemos claro este tema, no sé si lo tenemos claro, ¿sí? La salvación es distinta que el reino. Ahora vamos a poder entender este pasaje que vamos a leer a continuación. Vamos a ir al punto número 2 y ahora sí, los que les gusta anotar naturaleza divina pueden poner punto número 2. En este punto vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Son varios versículos del 11, pero tengo que detenerme uno por uno para poder recalcar algunas cosas. Aquí nos dice, todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y al vivir una vida buena, una vida santa, etcétera, nos han sido dadas por su divino poder. Todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Pero ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estas son claves que quiero que las tengas claras en tu vida. Todas esas cosas que Dios nos da por su divino poder, todas las cosas, para vivir la vida correctamente, para vivir en santidad, para vivir y hacer las cosas bien, nos la ha dado Jesucristo mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento de Él. O sea, tú cuando buscas conocer al Señor, empiezas a recibir eso en la comunión, en la relación. Es una clave fundamental para lo que es nuestra vida, para lo que es recibir todas esas cosas. Es mediante el conocimiento. Amén. Diga conmigo conocimiento. Ok, se están liberando allá afuera, ¿no? Grave. Conocimiento, ¿ya? El conocimiento. Conocer a Dios es clave. Es a través de ese conocimiento del Señor Jesucristo que vamos a recibir todas estas cosas, que son tremendas, son necesarias y brutales para nuestra vida. Versículo 4 dice, por medio de las cuales, o sea, de esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Preciosas, grandísimas promesas para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esa naturaleza divina? La naturaleza de Dios. El poder movernos en ese nivel, un distinto nivel, no humano, no natural, sino divino. Por eso esta serie se llama Naturaleza Divina, porque te vas a mover en otro nivel, ¿no? En el nivel en el cual se mueve Dios. Eso es la naturaleza divina. Eso se puede, eso es real, porque el Señor nos está enseñando y nos está diciendo cómo. Aquí Pedro nos está dando las claves. Por eso para bien las orejas, porque nos está dando las claves y nos dice que vamos a participar de esa naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Cuando yo me meto a conocer al Señor Jesucristo, cuando yo me meto con Él en comunión,
Él me da todas esas cosas, estas promesas y demás, para poder vencer todas esas concupiscencias, corrupción y demás del mundo. ¿Por cuánto tiempo hemos estado luchando en nuestra carne? ¿Por cuánto tiempo has estado luchando con esos pecados, esas debilidades? Muchos han estado tal vez batallando y siguen batallando, pero aquí nos está dando la clave. La clave está en la comunión, en la relación con el Señor Jesucristo, y esto te fortalece, esto te ayuda para poder hacer, para poder vivir en esta naturaleza divina y a través de esto poder estar en otro nivel. Poder moverte en ese nivel sobrenatural glorioso y de esa forma poder poder vencer toda la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es de esta forma. Amén. Por eso, hoy quiero que podamos ver el versículo 5 más. Vamos al versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. El versículo 7 continúa, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es así, o sea, cuando tenemos esto, nosotros podemos, por el poder que el Señor nos ha dado, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Así vamos a ir escalando esos niveles, son como escalones, enseguida les voy a mostrar. Y poder nosotros vivir y hacer una vida de este tipo. Muchas personas cuando leemos esto decimos, bueno, pucha, qué difícil, ¿no? Voy a poder, a mi fe, virtud, a la virtud, conocimiento, qué difícil. No, todo eso dice aquí en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es de esa forma en la cual se hace. El Señor Jesucristo es quien nos va a ayudar, Él es quien nos va a guiar a hacer, Él es quien te faculta para hacer todo eso. Solamente tú puedes hacerlo a través de esa obra del Señor Jesucristo. Esa es la única forma. Por eso el conocimiento, la relación, la intimidad con el Señor es clave para poder ser transformados. Amén. Si no tenemos esa relación, si no tenemos esa comunión con el Señor, no vamos a poder ser transformados, no vamos a poder añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera. No vamos a poder. Necesitamos del Señor Jesucristo para poder hacer todo esto. Él hace eso en nuestra vida. No es un tema tanto de cuánta fuerza, cuánta diligencia, cuánto voy a hacer, sino de lo que Él va a obrar a través de ese conocimiento, de esta relación. Por eso, el versículo 9 continúa y dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Amados hermanos, nos está dando una promesa gloriosa. Si hacemos estas cosas, no vamos a caer jamás. Jamás vamos a caer si nosotros vivimos, si nosotros comenzamos a movernos en esto. Pero nos dice por eso es que cuando tenemos la vista muy corta, estamos muy traumados.
pasa en nuestra circunstancia, en nuestro contexto, ¿no? Ay, no tengo, o sea, está subiendo el aceite, ahora qué voy a hacer con la gasolina, y eso es lo que nos está ahorita dañando, nos está atormentando, las cosas sencillas, las cosas que tal vez no deberían, porque nosotros deberíamos estar en una naturaleza divina, en un nivel distinto, deberíamos estar como las águilas, ¿no? Cuando viene una tormenta, el pollo lo que tiene que hacer es aguarecerse, no le queda de otra, ¿no? Viene la tormenta, viene la lluvia, no le queda de otra que aguarecerse, buscar un lugar donde no se moje. En cambio, el águila va y remonta y traspasa la nube, la tormenta, y llega sobre las nubes al sol y seca sus alas ahí. El águila tiene la capacidad de ver otro nivel, de sobrepasar la tormenta y llegar al sol. No, bueno, no al sol, a la estrella, sino a la atmósfera donde está el sol. Por lo tanto, algo así es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando nosotros no tenemos esas cosas, tenemos la vista muy corta, estamos más preocupados por nuestro entorno, por las cosas tan humanas, tan naturales, cuando Dios quiere que nosotros podamos sobrepasar eso y vivir en otra dimensión, en otro nivel, en el nivel sobrenatural, en un nivel en el cual Dios nos ha llamado a vivir. De esta forma es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender este pasaje. Y para el versículo 11 dice, porque de esta manera, si hacemos todas estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino. Si hacemos estas cosas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenemos que hacer estas cosas, tenemos que vivir todo esto. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es que tengamos esa amplia y generosa entrada al reino. Amén. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo y vino a predicarnos el evangelio del reino. Él no quiere solamente que seas salvo, no quiere que solamente tengas vida eterna. Él quiere que te goces del reino. Él quiere que pueda recibir la recompensa merecida en el reino de Dios, en ese tiempo especial. Y para finalizar, quiero mostrarles este gráfico que es, como les decía, la introducción a esta nueva serie que vamos a ver. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Haciendo estas cosas os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Amén. Dios quiere que tú puedas ser parte del reino. Dios quiere que tú entres al reino. Y que no entres así, sino dice amplia y generosa entrada. Pero nos da las claves. Y esa clave es la comunión con el Señor Jesucristo. Todo esto lo vamos a ver en esta serie. Vamos a empezar por la fe el próximo domingo, luego lo siguiente la virtud, etc. Y cada uno vamos a ir viendo cómo podemos nosotros añadir eso a nuestra vida. Pero la clave ya nos la ha dado de inicio, es la comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es importante, hoy día quiero yo animarte a que tú puedas tener esto en tu corazón y a que así también puedas prepararte para esto que Dios quiere hacer en tu vida, esto que Dios quiere hacer en nosotros, levantarnos, fortalecernos para que juntos podamos no solamente gozar de la salvación, sino que obrar y trabajar y hacer lo que tenemos que hacer para poder gozar también del reino de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para poder pasar a la siguiente parte, porque tenemos algo más el día de hoy. No se acaba aquí por si acaso, no se acaba. Tenemos algo más que queremos compartir con todos ustedes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias, Señor, por tu reino. Gracias, Jesús, porque quieres que nosotros podamos ser parte, podamos entrar a este tiempo hermoso de poder gozar esa recompensa que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy día, Señor, queremos preparar nuestro corazón
para poder recibir tu palabra este tiempo y poder capacitarnos en esto que, Señor, tú has preparado para nosotros, para que podamos caminar en todo esto que tú, Señor, quieres que caminemos, que podamos tener esa fe, esa virtud, ese conocimiento y todo, Señor, podamos llegar hasta el final, podamos llegar, Señor, a completar tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te entregamos cada vida, cada corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hacer, Señor, tu voluntad en este día, en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ha sido bendecido con la palabra? Tome asiento, por favor. Quiero compartir.